El siguiente video contiene spoilers de Doctor Strange en el multiverso de la locura, Everything Everywhere All at Once y Spider-Man No Way Home. No me digan que no les advertí. Hace poco pude ver al Doctor Multiverso en el multiverso de la locura, la más reciente entrada del universo cinematográfico de Marvel y una que anticipaba bastante. Incluso cuando, siendo muy franco, el MCU ya me tenía agotando el interés, pues tras la explosiva conclusión de su fase 3 con Avengers Endgame, me parecía que la tenían difícil para crear algo sobre la base de dichos niveles de epicidad, que de por sí te hacían sentir un cierre, y considerando que aún previo a aquel entonces Marvel rara vez daba en el clavo con historias individuales que tuvieran un núcleo desarrollado con efectividad y funcionaran como algo más que simple entretenimiento, pocas eran mis esperanzas. Es más, previo a esta cinta, la fase 4 no hacía más que reafirmar mi seco con un montón de largometrajes que sí sirven para pasar un buen rato, pero no mucho más. Aunque creo que vale destacar tanto el caso de Eternals, una desviación de verdad interesante si bien muy imperfecta pero injustamente sobreodiada e igual de valorable en su intento de salir del molde de Marvel, en fin, una discusión para otro día, como por otro lado el de Spider-Man No Way Home, que abría la puerta a todo un mundo nuevo de posibilidades, o mejor dicho, todo un multiverso, explorándose ahí la punta de su respectivo iceberg en lo que desde mi perspectiva resultaba con facilidad como la mejor película de la fase 4 hasta el momento. Y no por el sencillo hecho de incorporar un multiverso, sino que por otras razones sustanciales en las que ya vamos a ahondar, pero en todos lados se vaticinaba que sería en esta segunda entrada de la historia del Dr. Stephen Strange que las cosas se volverían, como sugiere su título, una locura, y se aumentaría la escala de esta franquicia cinematográfica a fronteras nunca antes vistas. Pero conociendo la costumbre de Marvel de generar expectativas falsas y rompérselas en la cara a los fanáticos, quienes en consecuencia critican las películas por las razones equivocadas, como que no se adecuaron con exactitud a lo que esperaban porque no apareció Waluigi comprándole caramelos a Gustavo Fring. En otras palabras, cameos irrelevantes o referencias muy específicas que solo ellos entienden, es que me mentalicé a simplemente ir y disfrutar del espectáculo sin esperar algo increíble. Incluso hecho a la idea de que muy en lo probable esas grandes posibilidades que se sugerían podían darse con el multiverso serían hechas añicos, para mí siendo esta la actitud más saludable con la cual abordar estas películas, y creo que en buena medida dichas expectativas resultaron ciertas, aunque vale decir que eso no implicó que la experiencia fuera un fiasco o algo cercano a ello. Primero que todo, debo decir de forma frontal que en efecto esta me gustó y la disfruté bastante, en especial con sus incursiones por terrenos del terror sobrenatural, cósmico y hasta de zombies, hechas más efectivas por la experimentada pero acá controlada mano de Sam Raimi, director de icónicas franquicias de terror como The Evil Dead, o que ya había demostrado su tacto con los superhéroes en la trilogía original de Spider-Man, cuya identidad, si bien aquí no tiene completa libertad, de todas formas se nota y aporta a montón. Queda una de las experiencias más diferentes del estudio, e incluso puedo decir que si debo hacer el trabajo de realizar un top de todo el MCU hasta la fecha, esta estaría en la mitad superior del listado, siendo una que a mi parecer es más atrevida que la primera por varias razones y que en lo puramente técnico no sería una exageración llamarla algo rompeterreno. Pero aún si tenemos esto en consideración, es una cinta que me dejó con profundos sentimientos encontrados, ya que sí desecha en cierta forma los potenciales del multiverso, lo que no es algo negativo en sí, pero ¿por qué entonces ponerle ese título a tu película? Pregunta algo retórica, ya que sabemos que así vende más, pero ya volveremos a este punto. Lo que de verdad me genera conflictos es que perpetúa esos defectos presentes en la gran mayoría del catálogo del estudio, que evita que sean cintas que puedan dejar un impacto duradero. Podría explayarme por un tiempo muy extendido al respecto y a diseccionar los múltiples aspectos del largometraje en una crítica individual, pero no es al punto específico al que quiero llegar, y hay colegas del rubro que ya lo han hecho en planos generales, llegando a conclusiones muy similares a las mías y expresando además su sentir mucho mejor de lo que yo podría. Si quieren una buena crítica como tal de Doctor Strange 2, les recomendaría en específico la del canal Filmsplay, con la que coincido casi en su totalidad, pero intentando acercarme al centro de este video es que, como decía, el multiverso de la locura encapsula varios de los problemas a esta altura casi inherentes a las obras de este estudio, y de algún modo también al de una buena porción del mercado cinematográfico en general, al menos al que ha sido consecuencia de imitar este modelo de universo cinematográfico, dejando aquí de lado el notable hecho de que al volverse una saga tan ramificada se dificulta de forma exponencial el crear una historia que se sostenga
sola por sí misma sin tener que justificar sus falencias con la vieja confiable de es que tienes que ver estas 2 series y 5 películas más la novela gráfica y videoteoría encontrada en YouTube. Pues incluso se puede argumentar que está abierto a discusión si es que es en efecto un problema en sí mismo el armar una narrativa compleja a través de un universo cinematográfico, o si estamos siendo injustos con un nuevo paradigma ligado al cómo se pueden crear historias por medio de franquicias. Un debate por completo distinto que ameritaría otro video, además que incluso si la conclusión fuera que es un problema, no creo que sea el mayor de sus males. Y es que cuando digo que hay ciertos problemas casi inherentes a los filmes de esta casa fílmica, hablo en específico, y espero que una mayoría también, de que sus realizadores, o más bien sus productores, parecieran estar mal enfocados respecto a qué es lo que en realidad importa en la narrativa de una obra audiovisual, más aún dentro del género de superhéroes, como es el caso por una parte de los elementos significativos del relato, que en lo ideal pero no siempre encierran las temáticas del mismo de forma simbólica, así como por otro lado el viaje interno de sus personajes, estos últimos siendo de forma lógica quienes mueven la historia, idealmente por medio de sus conflictos y motivaciones, pero para los productores la prioridad parece ser el espectáculo y el mero entretenimiento por sobre desafiar a su audiencia con narrativas contundentes. Y así lo que resulta es un tratamiento superficial tanto de los elementos significativos como de los arcos de sus personajes, llevando a que incluso ciertas pisadas argumentales sean percibidas de inmediato como problemas, cuando en sí mismas no lo son, y es que es justo lo que sucede con esta obra de aquí, que se vuelve un preciso espejo para lo malo con tantas otras entradas pasadas, y lo que me lleva a estas alturas a rendirme con este estudio, aun cuando aquí aquellos elementos importantes en efecto se pueden encontrar en su terreno base, pero muy enterrados, pues cuanto corto tanto Strange como Wanda tienen motivaciones y conflictos internos de genuino interés, que para el final de la película han pasado por todo un arco que cierra bien en el papel, pero en ejecución es apenas funcional. O también el multiverso tiene ciertas implicaciones simbólicas en términos narrativos, como una oportunidad de enriquecer la lucha contra conflictos internos y de aprender, de ser algo más allá de un simple espacio físico temporal, pero todo eso se deja en segundo plano para cederle el espacio a referencias y a elementos que se introducen para solo tener relevancia en filmes posteriores, pero que poco aportan a la cualidad autoconclusiva de esta. Pero claro, citando a otros canales, solemos conformarnos con la noción de que esto va a mejorar en la próxima película, y ahí estamos viendo la siguiente con una esperanza de cambio, lo que le otorga billullo al estudio y la falsa noción de que lo están haciendo bien, mientras que a la audiencia no mucho nos deja por recordar a la larga, y en retrospectiva la conclusión termina siendo que hacía falta un ingrediente en la receta, o que está bien para el rato pero no mucho más, y así se repite el proceso. Pero ¿se puede realizar algo tal como un cine de entretenimiento con contenido o profundidad? Me imagino que en ciertos sectores se puede responder afirmando que no, que es necesario sacrificar el entretenimiento en pos de profundizar en lo narrativo, o viceversa, implicando que el cine de entretenimiento por defecto es básico, incluyendo las comedias o la acción u otros, saliendo de ahí una noción de que sin importar qué, las obras de Marvel van a ser básicas, que absolutamente nada en ellas da atisbos de hacer una diferencia, pero no puedo estar más en desacuerdo con dicha visión que rayan los snob. Para empezar, porque abundan los ejemplos de que es más que posible crear un cine de entretenimiento con contenido. Algunas obras que considero excelsas y hasta personales 10 de 10 son así porque consiguen ese preciso y hermoso balance, aunque también podría desviarme a la discusión de que un largometraje que busca priorizar el ser netamente entretenido también puede ser un 10 de 10. Hay ejemplos clarísimos que quizás no sean del gusto de todos, pero por justas razones se han ganado sus podios en el canon cinematográfico. Pero incluso esos casos son así debido a que de alguna forma hay una preocupación notable en los aspectos que Marvel está descuidando, y en el caso de esta casa de películas, cuando mejor ha funcionado su fórmula ha sido cuando, a mi parecer, han justamente mezclado la entretención con lo sustancial. Aquí podría salir alguien a argumentar que en el caso de Strange es más complejo lograrlo debido a que armar todo un multiverso es algo que requeriría demasiado tiempo como para hacerlo en una sola historia, pero puedo ir aún más allá. Volviéndonos terriblemente específicos, hay una cinta que de forma coincidente vio la luz en fechas muy cercanas a la misma Doctor Strange y que considero perfecta para demostrar mi punto, que se puede crear un espectáculo pirotécnico audiovisual mientras tienes algo significativo que decirle a tu audiencia por medio de todos sus elementos, incluso cuando tienes que desarrollar algo tan demandante como un multiverso, y todo ello en este caso haciéndose en una obra que funciona de manera individual y autoconclusiva, así como para hacerlo más coincidente poniendo también en su centro una aventura multiversal, pero aprovechando cada elemento con una sustancialidad que da un resultado a mi parecer inolvidable, por lo que si ustedes son de quienes creen que hubo poca locura en el multiverso de Strange, aquí tienen un ejemplar que de verdad le hace justicia a ese ambicioso título del multiverso de la locura.
Llegamos así a Everything Everywhere All at Once, cuyo título significa todo en todas partes al mismo tiempo, y que llega cortesía de la dupla directoral de Dan Kwan y Daniel Scheinert, un dúo operante bajo el alias de Daniels y que en 2016 traía el absurdismo puro de Swiss Army Man, así como sacando una que otra película por cuenta individual, como la recomendable comedia negra The Death of Jake Long, cortesía de Scheinert, y exponiéndose así como escritores y directores irreverentes, con un sentido del humor muy particular y con un ingenio singular que además cuando suman sus potencias convergen en una visión que, vale recalcar, es muy absurdista. Si bien las películas mencionadas han tenido una ferviente seguidilla de culto y en lo personal me gustaron, en especial The Death of Jake Long, a nivel personal no terminaron de enamorarme, aun cuando dentro de todo se notaba que sus mentes creadoras tenían un enorme potencial a explotar y un espíritu como el de pocos otros, pero por la chita qué manera de no solo cumplir un potencial, sino que de sobrepasarlo, ya que no exagero al decir que es una de las experiencias más únicas que se puede tener la oportunidad de ver en pantalla, una que si bien lleva el absurdismo a nuevas fronteras y con ello me imagino que generará rechazo en muchas personas, no puedo hacer más que sentir un muy fuerte ímpetu por querer recomendársela a todo el jodido mundo, pues como mínimo no te dejará indiferente y a pesar de su naturaleza en extremo estrafalaria, creo que resulta accesible para toda audiencia, además que, de forma sucinta, es tan imaginativa que ofrece ese sentir de que estamos viendo una obra que aprovecha tanto las posibilidades del medio cinematográfico que solo podría haber sido posible a través del mismo. Es difícil eso sí entrar a hablar de ella sin spoilearla de alguna forma, pues me parece que es una experiencia que gana ciertos puntos si vas con pizarra en blanco absoluto. Además de que el puro hecho de haber mencionado que tiene que ver con multiversos lo considero un spoiler que me hubiera gustado evitar, pero para la finalidad de este video me parecía imposible. De todas formas quería compartir primero mi opinión en planos algo generales con el menor detalle posible para motivar a quien sea que no la haya visto, para luego entrar a un análisis y contraste más exhaustivo con detalles específicos, o sea, spoilers fuertes, así que esta sección es para quienes no la han visto y quieren simplemente una opinión del largometraje. Comenzando por los aspectos más superficiales, cabe aplaudir toda la labor técnica, desde el trabajo de su reparto hasta lo que compone una realización cinematográfica como tal, destacando en este caso los efectos especiales, pues hay que tomar en cuenta que dentro de los estándares del cine actual, esta es una cinta bastante independiente, pero aún así logra verse como algo hecho en productoras de presupuesto mucho mayor, lo que me parece una enorme victoria. Obvio, de ninguna forma se sostiene ante el presupuesto de algo como Marvel, y hay ciertos momentos que dejan entrever que es en efecto un producto más independiente, pero incluso esas circunstancias se abrazan con fines estéticos y humorísticos, por lo que jamás se siente limitada, y se nota que se aprovecha al máximo todo lo que hay a disposición. En cuanto al reparto, todos hacen un trabajo espléndido en darle múltiples capas a sus personajes y a su desempeño actoral de forma simultánea, o sea, en hacer sentir complejos a sus personajes y en otorgar una ejecución actoral que cumple con demandas altísimas, a veces de formas que pueden pasar desapercibidas, pero lo más evidente de esto es el hecho de interpretar al mismo personaje en variadas realidades, lo que requiere sutilezas distintas para cada manifestación de sus avatares. Para ello se contó con un cast impecable con actores legendarios como la célebre Michelle Yeoh o el rey de los papeles secundarios James Hong, así como el mismísimo Short Round de la segunda Indiana Jones y que luego de 20 años retornó a actuar, y aquí resultó entregar a uno de los personajes más memorables desde mi perspectiva, pero quien creo que hace el desempeño más remarcable es Stephen Xu, interpretando a Joe, quien quizás tiene las mayores exigencias emocionales en su rol y quien debe demostrar un rango más variado. Pero por ahora no podría comentar más allá que lo que hace aquí es fenomenal y un trabajo que a mi parecer merece hacerla notar dentro del gran panorama actoral, aun cuando ya lleva actuando un tiempo y que el resto del reparto de todas formas tampoco es que esté muy atrás. Dentro de este apartado performativo también se destaca el cómo logran adaptarse en cada momento al tono que requiere cada secuencia, a veces más comédico, otras veces más serio, otras más tenso, etc. Sintetizándose en un espectro emocional que es otra de las grandes virtudes del filme, pues comienza en un terreno que podría hacerte pensar que será una comedia ligera con ciertos toques bizarros, pero todo resulta siendo una montaña rusa de emociones, desde una genuina tensión y suspenso, pasando por sumergir nuestra cabeza en terrenos oscuros y ponernos a reflexionar, hasta hacernos sentir una gigantesca sensación de alegría, que me lleva en consecuencia a la mezcla en supremo homogénea de géneros cinematográficos que hay en juego y que hacen posible este efecto. En su más puro núcleo, este es un filme que podríamos encasillar como una comedia absurdista, como se puede esperar de Daniels. ¿Y qué es lo que más prevalece desde sus primeras secuencias hasta el desenlace, con un humor que quizá no será preciso para toda audiencia, pero que en lo personal se me hizo muy efectivo, y cuyos chistes de todas formas
formas también sirven para hacer avanzar la trama de modos imaginativos y manteniendo el ritmo de sus secuencias, sin tener que hacer un alto molesto en los eventos, aprovechando chistes de ladrillo, construyendo puntos elementales por medio de lo ridículo, pero haciéndolo también importante, y muchos otros recursos que la hacen una comedia efectiva en términos narrativos. Eso sí, estamos ante un popurrí de géneros que incorpora drama de varios tipos, el más notorio siendo el familiar. También tenemos ciencia ficción, mucha acción, y esta en especial es notable, con coreografías muy bien realizadas e ingeniosas, así como de la misma manera graciosas y exageradas con conciencia de sí mismas, hasta incorporando peleas de artes marciales, y bueno, tenemos muchos más géneros puestos en juego, aunque con una presencia más puntual, pero que se entremezclan con tal naturalidad que amplifican la efectividad de la escala sugerida por el título de la obra, intentando ser, de forma me atrevo a decir consciente, una suerte de mixtura entre todos los géneros cinematográficos posibles al mismo tiempo. Pero me pregunto si todo esto hubiera sido posible bajo la visión de otra persona, pues los Daniels son a fin de cuentas quienes lograron sintetizar esta específica identidad y estilo, una que de forma más precisa se podría describir también como peculiar. Si vieron Swiss Army Man, entenderán más o menos a lo que me refiero al describirla con ese adjetivo, en aquel caso quizás explotando esa cualidad por fines más estilísticos que sustanciales, lo que la hacía en lo personal menos satisfactoria, pero en esta oportunidad Daniels abrazan esa cualidad y la resignifican para que sea en profundidad propositiva, no un teatro del sinsentido o el ridículo por el mero hecho de serlo, como podría pensarse de buenas a primeras dada la confusión que pueden causar su particular sentido del humor, su frenético ritmo, los diálogos imparables o su adrenalínica edición que convierte acciones ridículamente pequeñas en espectáculos en sí mismos, como mover un banquillo o golpear a boca en un solo por dar un par de ejemplos en extremo puntuales, pero toda esta extravagancia no hace más que aumentar a medida que nos adentramos en el verdadero núcleo de los acontecimientos, y cuando digo que aumenta es que en simples palabras nada puede prepararnos para el festín de lo impredecible al que todo esto termina llegando. Me parece entendible que pueda sentirse como demasiado a momentos o como una simple idea que alguien escribió cuando estaba bajo el efecto de las drogas, lo que incluso no me sorprendería si en cierto grado hubiera sido así, y por lo mismo no culparía a alguien que no termine amando la experiencia por cuestión de gustos, pero en lo personal no pude evitar rendirme ante su hechizo que va surtiendo efecto a medida que se van exponiendo todas las capas y las razones de ser de cada detalle. Hay también muchas elecciones cuya finalidad en lo probable sí hayan sido más estilísticas que otra cosa, pero como dije, incluso en esos casos se puede notar que hay una intencionalidad, por lo general para sumar y llevar las cosas a expandir las fronteras de lo exagerado, casi como una manera de levantarle el dedo del medio a quienes creen que abrazar lo absurdo en el cine es una forma de limitarse, o a quienes ponen en duda el si, como cuestionaba antes, es posible crear algo tal como un filme de entretención con sustancia, pues aun cuando la película llega a niveles ridículos, sabe también cómo y cuándo tomarse en serio y darte un puñetazo en profundidad emocional, o a veces ser todo esto al mismo tiempo, y para mí es en esos puntos donde yacen las secuencias más intensas y memorables del filme. También, dado su estilo e identidad, es que resulta ser, como dije antes, pero nunca es suficiente enfatizarlo, una obra como ninguna que hayamos visto. Tiene influencias evidentes, sí, y de ya hasta he podido ver a gente llamándole la nueva Matrix o cosas por el estilo, pero si bien es obvio que tiene similitudes y bebe de dicha película, o que tiene influencias notables de otras obras, nunca resulta como la nueva X película, sino que siempre como su propia experiencia que aprovecha estas influencias para impulsarse a sí misma, incluso con guiños directos a incontables cintas, tanto visuales bien puntuales como llegando a parodiarlas en mayor extensión, pero nunca de manera barata y aún más allá, incluso si no captas lo que se está referenciando, da lo mismo puesto que las secuencias por sí solas se aprecian como necesarias para avanzar la trama mientras se mantiene en la dirección absurda de los eventos. Pero ¿saben una cosa? Con esto último me doy cuenta de algo, y es que ¿en qué otras películas se hacen montones de referencias? Así es, en las de Marvel estamos ante una cinta encubierta de ese estudio, ¿quién lo diría? Pero fuera de toda ironía se entiende que las referencias de esta película con las que se hacen en las de Marvel están enfocadas a un efecto distinto, en el sentido que las de ese estudio son referencias de naturaleza intertextual a cosas venideras o ya ocurridas en otras entradas. Pero aquí incluso ese toque referencial se realiza con propósito, no como un simple fanservice gratuito que no agrega más capas al filme, sino que como un plus que aquellas personas amantes del séptimo arte podrán notar y maravillarse al respecto. Mientras que, como dije, si no ese es el caso, sirven igual como ese agregado estilístico que se aprovecha para enriquecer y mostrar las infinitas posibilidades y realidades otorgadas por este multiverso, de forma que de verdad se siente interminable, más aún en aquellos momentos donde se nos expone a vistazos recargados de información. Pero ya con todo esto, si han estado captando cada cosa dicha en otros aspectos que he venido mencionando a lo largo del video, habrán notado que se repiten otros elementos entre este filme y los de Marvel, pero también prima una ejecución diferente entre ambos casos. Aún así, son los mismos aspectos en los
conceptual, el humor, la acción, ciertas pisadas argumentales, otros elementos que en ambas son importantísimas, y por lo mismo, como dije en un principio, me parecía tan perfecta esta película como para hacer una comparación entre ambas. Pero para llevar las cosas incluso más allá, es que debo decir que debido a la misma Everything Everywhere y el cómo ejecutaba sus recursos a disposición, he llegado hasta a cuestionar mi perspectiva respecto a ciertas cosas que yo percibía como sí o sí falencias en relatos narrativos, que los percibí como tal a la hora de ver Doctor Strange, pero que por sorpresa en Everything Everywhere también estaban, en especial las que he mencionado como pisadas argumentales, pero me hacen darme cuenta que por el contrario ahí no resultaban como problemas y por extensión me hacen preguntarme del por qué en Doctor Strange o en otras obras mermaban el efecto final y hasta qué punto con su presencia son un problema de forma inherente. Pero para continuar y llegar al meollo de todo este asunto ya es necesario indagar en terrenos más profundos y por ende de lleno en spoilers, para hacer un sentido mucho más específico de las reflexiones recién expuestas, como lo principal de los problemas que comentábamos al comienzo del video y que hemos estado desarrollando a lo largo del mismo, tanto del filme de Strange como de Marvel en su totalidad, llegando así a la raíz de todo este multiverso de problemas cinematográficos. Hagamos ahora el ejercicio de poner en una balanza a ambas películas y diseccionar diversos aspectos centrales que implica mirar las narrativas en sus núcleos, con lo que vamos a notar, como en cierta medida ya hicimos, pero ahora más a fondo, que mucho de las dos es en esencia lo mismo, pero espero así podamos contestarnos por qué en una funciona tan bien y en la otra no, o quizás sí a momentos pero a medias. Comencemos por algo tan sencillo y que puede sonar superficial, pero no lo es, como los nombres de las películas, pues este es un aspecto fundamental, lo que idealmente debería encerrar la identidad de la obra. Obvio, esto no es una obligación y no es algo que a fin de cuentas repercuta en profundidad, pero incluso desde un aspecto tal se puede notar la diferencia en las capas de significado para cada una. Por un lado, Doctor Strange en el multiverso de la locura es un título que con certeza genera expectativas, más aún es un indicador de una escala enorme, pero también, como comentamos, de preferencia debería ser un indicador no solo literal del espacio físico de la aventura, sino que también de su tamaño interior y de los conflictos que atraviesan los personajes. Y en cierta medida ese es el caso aquí, en especial relacionado a la imposibilidad de Strange de concretar su amor con la doctora Palmer y qué es lo que ve que ocurre en cada universo sin importar a cuál vaya. Pero esto es algo que sucede, de que ciertas cosas no pueden ser ni resultar por algún agente externo o interno, y aquí viene en forma de que Strange debe afrontar su responsabilidad aun si esto implica sacrificar su amor genuino, por lo que es necesario el dejar ir como muestra de amor verdadero, lo que en extensión debería llevarlo a aceptarse a sí mismo y no caer en un sendero de autodestrucción y destrucción ajena, como es el caso que hemos visto de otros Stephen como el explorado en la serie What If, o su otra contraparte malvada que vemos acá, pero con una participación muy acotada y cuyo completo potencial es quizás lo que más se desperdicia en toda la película. Todo esto en consecuencia hace que la figura de Stephen en sí misma sea considerada una amenaza en varios universos, pero el mensaje final viene a ser algo así como que somos dueños de nuestras decisiones y si bien siempre está la posibilidad de caer en un mal camino o que nuestras acciones del pasado nos hagan caer estigmas, no es ello lo que nos define, sino que nuestra capacidad de avanzar y aceptarnos a nosotros mismos. Aún así, este mensaje a mi parecer positivo se construye a costa del sentido de muchas secuencias, como la de Magneto dando la orden directa para matar al Strange del universo Illuminati, pero al nuestro perdonándolo en secreto y de la nada, con lo que se implica que en verdad el otro Stephen tampoco era un peligro muy grande, lo que nos hace rascarnos la cabeza como mínimo. La incorporación de Mordo en esta película tampoco aporta mucho y nos lleva a preguntarnos más sobre qué carajo está pasando con el del universo original. Y fuera de esto, tampoco tenemos una exploración muy detallada del interior de Strange. Incluso hubiera sido en realidad interesante haber puesto en juego, como se mencionaba en algunos medios, un conflicto moral en que Stephen tuviera que decidir entre respetar su juramento médico ético de jamás dejar morir a alguien, o por el contrario tener que acabar con la vida de alguien con fin de salvar el multiverso. Esto hasta se podría haber dado idealmente en una secuencia donde tuviera que salvar la vida de Palmer de las garras de Wanda, lo que hubiera servido para unificar así todos los conflictos. Pero bueno, es solo una idea que nunca pudo ser. Pero sumando, incluso el mayor arco explorado no es el de Strange, sino que el de Wanda y el de su búsqueda por recuperar a sus hijos mostrados en WandaVision, sería ocurrida 2 años antes de esta película, habiendo una elipsis en que estuvo todo este tiempo corrompiéndose por el uso del Darkhold, y ahora por la influencia del mismo quiere recuperarlos a toda costa, incluso aniquilando a una Wanda de otra realidad para poder estar con ellos y nublada por su amor que ahora raya más en la obsesión. Pero se nos contextualiza de forma tan acelerada que su revelación como villana resulta cuestionable como menos, y el resto de su presencia consistirá en solo ser un
un monstruo indestructible en modo Psycho Killer, solo apuntando a mayores dimensiones cuando llega a la conclusión y se necesita elaborar este conflicto un poquito. Así, todo esto sin problemas podría haberse llamado algo así como Strange y el peligro del Darkhold, o Doctor Strange y el incidente Maximoff, o el incidente de la bruja, en ese caso para ser más enigmático si se quiere, hasta armando una narrativa en que se sabe que una bruja está causando estragos y Wanda infiltrada intenta ayudar a los protagonistas para luego de sorpresa revelarse como la villana, y que en efecto ella era la bruja que había estado causando estragos todo ese tiempo. Algo así y con un título relacionado hubiera tenido mucho más sentido y hubiera sido más sincero. De hecho, varias opciones más se me ocurren para títulos, pero claro, como también dijimos en algún momento, vivimos en la era en que el clickbait es más valioso y que genera mayor atracción, ¿no? En contraste, Everything Everywhere All at Once tiene su título muy bien puesto, no solo por el hecho de que le hace completa justicia y se siente como algo que abarca la escala completa de lo que dice, sino también porque tiene un propósito dentro de su narrativa, de partida porque cada uno de los 3 actos en que se divide el filme se titulan como una parte del nombre de la obra en sí, respectivamente, sino que estas partes individuales dictaminan ciertas temáticas y mucho más. La primera, por ejemplo, todo, se anuncia cuando ya se nos ha contado todo lo esencial que guía el conflicto central enraizado en el drama familiar colectivo, que tiene que ver con los traumas generacionales y cómo estos se van traspasando debido a las expectativas excesivas que los padres ponen en sus hijos, así como en lo que cada personaje está viviendo de forma individual. Evelyn está frustrada por su carencia de éxito e incumplimiento de las expectativas de su padre, Waymond considerando el divorcio pero aún así dándolo todo por sacar a su matrimonio a flote, Joe está devastada porque se siente como un desastre ante los ojos de su madre, etc. Y tras esto se nos contará todo lo demás, se introducirá el multiverso, la escala completa de lo que está en juego y, bueno, en esencia todo y cómo está conectado. Mientras que el segundo capítulo, en todas partes, lleva más allá la escala, pues en el capítulo 1 solo seguíamos la perspectiva de la Evelyn protagonista, entre comillas, en un solo universo, que eventualmente puede echarle vistazos a los demás universos, pero en el segundo capítulo vemos la perspectiva de varios universos y cómo estos se impactan entre sí mientras se conforma de manera hermosa una sola unidad. En otras palabras, vemos cómo la raíz de todo el problema genera un conflicto en todas partes, y así todas las implicaciones del último capítulo, todo al mismo tiempo, las veo más a interpretación libre, fuera de que es la resolución en sí y del evento literal que ahí sucede, pero como yo lo veo es que básicamente todo el filme es una especie de metáfora gigantesca para representar los problemas de la familia y cómo ésta los enfrenta, para llevarnos así a este último universo singular, el verdadero, digámosle, en un final 100% satisfactorio y que lleva todo a un cierre preciso. Así, todo se produce y desarrolla debido al conflicto familiar que hallamos en el centro presentado en la primera secuencia. Y así todo se va desarrollando hasta el final a niveles impensados, entregando revelaciones que siempre agregan una nueva capa y enriquecen la historia. En el caso de Strange, en cambio, cada evento es solo un espectáculo que en ocasiones aporta capas a la historia o a la psicología de sus personajes o a su multiverso. Y como bien han dicho colegas, hay poco multiverso y locura fuera de una secuencia anonadante en lo visual, pero que es más como un teaser que una exploración real. También, y pasando a lo argumental, pasa que no todos los personajes tienen una utilidad ni un desarrollo muy importante para la trama, lo que no es algo imperdonable y a momentos se entiende, como en el caso de Wong, pero en vez de aprovechar la oportunidad para darnos un puñetazo emocional con lo que podría haber sido su muerte, y con ello dejar a su figura con una secuencia memorable, se salva de alguna forma. Y esto me parece más descarado teniendo la secuencia en que Wanda aniquila a los Illuminati con facilidad, como si fueran un chiste, secuencia que de hecho me parece de lo mejor de la película sin duda y lo más visceral que ha hecho Marvel en alguna de sus películas, así como representando muy bien el verdadero peligro que Wanda supone, pero claro, si se trata de matar con brutalidad a personajes de un universo alterno y que apenas se introducen, todo viene sin problemas, pero arriesgarse a matar a un personaje importante y con ello crear una verdadera sensación de que hay muchas cosas en juego, así como para crear un momento de impacto profundo para la película, ni pensarlo, tiremos una armadura argumental. Pero creo que lo más imperdonable es el personaje de América, la completa encarnación de un MacGuffin que carece de cualquier personalidad y que solo está ahí para ser el objeto que el héroe y la antagonista buscan, porque les sirve de puente multiversal. Considero que hubiera existido un espacio para un desarrollo mucho mejor sin la existencia de este personaje y que en vez de ella como tal hubiera sido justamente un artefacto lo que buscaran tanto Strange como Wanda, aprovechando así de usar el tiempo del desarrollo de este personaje que en retrospectiva no es aporte para nada, para traspasarlo a los demás personajes más centrales o incluso para Wong u otros personajes menores y justificar más su incorporación. Pero para más remate, ella es quien salva el día aprendiendo a usar sus poderes de la nada y sin haber mostrado atisbos de poder acercarse a lograrlo por muchos años, realizando además un jutsu evangelizador contra Wanda, quien en una sola escena cambia de switch respecto a su motivación y se da cuenta de lo mala que es. Lo más chistoso, eso sí, es que estos dos últimos puntos, salvar el día mediante un jutsu evangelizador
Evangelizador y aprender a usar poderes especiales de manera súbita también están en Everything Everywhere, pero esta lo hace bien, ya que primero, Evelyn aprende con gran rapidez a hacer saltoversos, pero ello no se hace sin construcción previa o justificación o sin fracasar en el intento. Pero el mismo hecho de que ella pueda hacerlo rápido es un punto importante para la trama. En Doctor Strange ocurre porque los escritores se encerraron en una esquina sin saber cómo sacar a sus personajes de lo rota que está Wanda, y como se dieron cuenta que Chávez no estaba teniendo finalidad, se la dieron así, haciendo que sin entrenamiento previo aprenda a usar ese poder justo para el clímax. Por otra parte, respecto al jutsu evangelizador, que si se están preguntando a qué me refiero con eso, es en resumidas cuentas el darte cuenta que tu enemigo no puede ser derrotado mediante la fuerza, por lo que no queda otra que convencerlo para que se una a tu bando, con discursos de amor y paz, como lo hacen con prácticamente todos los villanos de Naruto Shippuden, y por eso se le dice el jutsu. Como veremos, esto no es algo de por sí malo, pero se suele considerar como un recurso flojo, ya que a menudo se usa como una suerte de variante de Deus Ex Machina, cuando te encierras en una esquina sin salida lógica en la historia, y como dije, lo aplican en Wanda, quien de un momento a otro cambia de parecer al final de la película, siendo que el resto de la cinta estuvo en todo momento en modo de asesina frenética en vez de mostrar pinceladas de duda. Quizá no era necesario que tuviera un conflicto respecto a su motivación, pero sí como mínimo un poco de humanidad. En Everything Everywhere, en cambio, también se salva el día usando de cierta forma un jutsu evangelizador, pero con mucha diferencia, ya que el conflicto central se da por esta divergencia de perspectivas y que afecta no solo a Joe Tupaki, la villana, sino que también va alterando la percepción de Evelyn, quien al final intenta hacerle cambiar de parecer a la antagonista, y esta se rehúsa con mucha fuerza, no es algo inmediato y nos lleva a secuencias muy potentes en lo emocional, pero que tienen una construcción que va paso a paso y es el punto de la película, no un mero truco para escapar de un autosabotaje. Y es que con esto último, en lo práctico y quizá de la forma más reduccionista posible, Everything Everywhere es como presenciar, aunque suene algo pretencioso, un ensayo filosófico postmoderno, tanto en ideas como en técnicas cinematográficas, en que se van refutando ciertas posturas por medio de la argumentación, pero todo hecho accesible para todo público y de manera narrativa, con cada personaje simbolizando cierta postura y algún argumento divergente del debate, Evelyn siendo nuestro recipiente con quien nos vamos exponiendo a cada argumento y cambiando de parecer durante los eventos, Joey siendo en sí la representación de las posturas nihilistas o de la carencia de sentido absoluto, en que su capacidad de viajar por el multiverso a voluntad le hace darse cuenta de la carencia de sentido en todas las cosas y por ende por qué habría de preocuparse, llevándonos al conflicto final que es casi una representación de su deseo de acabar con su propia vida, pero en que a fin de cuentas no es el camino como supone mi interpretación de la tesis ultimada del filme, encarnada en el mismísimo Waymond, que nos invita a ser conscientes de este sinsentido, pero no a abrazar el cinismo o la despreocupación por nuestro entorno. Al contrario, puede ser que en teoría exista una realidad en otro universo donde nos tocó algo mejor entre comillas, una vida donde seas una celebridad o un millonario, pero solo es algo mejor entre comillas desde nuestra perspectiva. Pues no son experiencias comparables, podríamos tener eso ahí, pero a la vez estar vacíos por dentro, mientras que en nuestra propia realidad tengamos cosas que valorar, la más esencial, nuestros seres queridos, sea la familia, los amigos, quien sea que nos ayude a aguantar, que muchas veces por estar tan abstraídos en nuestra propia realidad, nuestro trabajo, ocupaciones, etc., o en nuestras fantasías del que hubiera sido si, solemos dar por sentado, pero es en esas relaciones y el amor donde reside nuestro propósito y lo que de verdad importa. Y Waymond no se rinde por luchar ante ello a menos que ya lo haya dado todo, como en otras realidades que se ven, pero el punto es que debemos darlo todo hasta que ya tengamos la certeza que ya no vale la pena y no hay nada más por hacer. Y se construye con tanta efectividad que cuando aparecen los créditos dan ganas de reforzar esos vínculos en que quizá hemos tenido actitudes negativas, pero en que la clave es la comunicación y la unidad. Y sé que es un mensaje que puesto en palabras puede sonar bastante cursi, pero a mi parecer es uno más que necesario en esta época que estamos viviendo. Ahora miren, pueden estar de acuerdo con la tesis final de una u otra película, de hecho esto aplica para cualquier película que veamos, pero independiente de que concordemos o no, no se trata del mensaje en sí, sino de qué tan bien está construido, pues como suelo decir, suelo comparar al cine con un proceso semejante a sentarte con un interlocutor, tener una conversación extensa y al final decidir si estamos de acuerdo con lo expuesto, pero como mínimo debería darnos para reflexionar con respecto a lo conversado, más aún si lo que la otra persona dijo tuvo buenos puntos, y entre ambos casos me parece que está claro cuál construyó mejor lo que quiso decir. Pero bueno, con todo lo anterior, en Doctor Strange obviamente se excusa que los personajes solo sean avatares de una historia, ya que no es una obligación que estos sean un símbolo de algo mayor. Y sí, sería bastante injusto decir que hoy que esta película es mala porque Strange no encarna los valores del superhombre de Nietzsche o algo por el estilo, así como criticarla por no tener esa misma cantidad de capas en su argumento, pero en ese caso por lo menos deberían cumplir con la exigencia de desarrollar bien los arcos de estos personajes, de darles un viaje que entregue algo más que una simple sorpresa momentánea como para compensar esa carencia de capas. Y miren, con todos los ejemplos
ejemplos que he dado o las ideas que se me han venido a la cabeza respecto a cómo se pudo mejorar esta entrada en la historia del Doctor, no ha sido mi intención en ningún momento insinuar que la película tiene problemas porque en esos aspectos no resultó ser lo que yo esperaba o lo que quería que hubiera sido. De hecho, muchas de estas cosas se me ocurrieron después de ver la película. Dichos elementos claves sí me parece que son mejorables y que se les podía poner mayor trabajo para garantizar algo mucho mejor. Pero bueno, a estas alturas ya me pregunto qué tan posible es en verdad conseguir un cambio para estas problemáticas, ya que aún con grandes realizadores por detrás, no es como que las películas vayan a mejorar de forma automática. Estos ni siquiera tienen el control total de las obras que les encargan, y eso me lleva al punto final de toda esta divagación. En algún momento introduje el punto que desde mi perspectiva es el auténtico centro de todo lo discutido, siendo este el qué es lo que los productores tras Marvel consideran lo importante en las películas y que en consecuencia termina limitándolas, pero diría que una arista mencionada pero algo escurridiza de todo el tema, pero que es igual o más importante que los demás, fue el de la importancia de la libertad creativa para las historias. Digo, esto no siempre te garantiza un buen producto, a veces es lo que ha llevado a salirse de control a muchas cintas por lo mismo, pero me parece una constante dentro de todas las más grandes obras en sus respectivos géneros, la de darle una identidad especial a los relatos, y que Daniels sin duda realizan en Everything Everywhere, pero que en Doctor Strange no se pudo lograr aún teniendo a alguien como Sam Raimi que ha hecho maravillas tanto en el mundo de terror, así como en el de los mismos superhéroes, como ya dije, y por eso había tanta fe puesta en este proyecto, pero esto no es tanto una obra de él, sino que de una empresa que lo puso al mando para poner parte de su visión, pero con la amenaza de que si ponía demasiado no podría continuar, como se ha dado en otros casos. Y bueno, de cierta forma todo esto nació como una excusa para crear una reseña sobre Everything Everywhere All at Once sobre los hombros de la popularidad de Doctor Strange. Pero de esta otra también tenía muchas cosas que decir, así como de aquellos problemas que el estudio viene arrastrando, que a esta altura me llevan por tomar la decisión de ya no seguir al día con este universo cinematográfico, como ya les decía también, porque a nivel personal ya no es satisfactorio, y como todos estos temas convergían en buena medida, me parecía perfecto matar los tres problemas de un solo disparo en esta suerte de videoensayo: el de querer hablar de Doctor Strange en ámbitos generales y sus problemas, el cómo estos problemas no son solo de esta película sino que de Marvel en general, y cómo Everything Everywhere All at Once da clases en cómo incluir puntos que en esas películas son problemas pero hacerlo bien, así como por el mero hecho de comentarla, pues insisto, me parece de esas obras que todo el mundo debería ver. Pero en retrospectiva quizá ni siquiera era necesario traer al baile a Everything Everywhere ni alejarse tanto de la misma Doctor Strange para tener ejemplos de cómo hacer las cosas mejor, pues Marvel no es un absoluto desconocido a entregarnos películas que balancean bien su intención de crear un espectáculo casi de fuegos artificiales con la de entregar narrativas genuinamente convincentes y guiadas por sus personajes de forma satisfactoria. Claro, se puede argumentar que sería algo deshonesto no admitir que aún en estos casos lo primordial es el ofrecer un espectáculo, un parque de diversiones como afirman ciertos directores, pero es que ese es el punto. Creo que la pretensión misma tanto de este video como de cualquiera que busque hablar sobre inserte titular sinónimo a el problema de Marvel no es la de insinuar que Doctor Strange debió haber sido tal cual como Everything Everywhere All at Once, o que todas las películas de este estudio deberían de inmediato volverse estudios de personajes de cinearte o una deconstrucción del género de superhéroes, o siquiera películas que osen subvertir nuestras concepciones del género aunque sea a escala pequeña, como las que podemos hallar sin mirar más allá del mainstream, sino que expresar que las falencias de esas películas se deben a un mal enfoque, y por ende no hay que encerrarse en el conformismo y en la justificación sencilla encarnada en frases del tipo es que es solo entretenimiento, o es que es obvio que no es lo que buscan estas películas, u otras en tono sarcástico como seguro en Marvel van a querer hacer algo más aventurado, pues con ello no solo se justifica la mediocridad, o mejor dicho la satisfactoria zona de confort del estudio, sino que se estigmatiza a una casa filmográfica que se sabe que puede hacerlo mejor, o al menos es lo que creo yo, y aún sin ser fan de la misma me gusta posicionarme como alguien que confía, quizás siendo algo ingenuo como Waymond, pero porque prefiero eso a encerrarme en una coraza de pretensión intelectual sin siquiera darle una oportunidad a las cosas, y porque el estudio tiene ejemplos de que es posible, quizás no los mejores, pero sí notables y no hace falta ver demasiado atrás. La misma No Way Home de Spider-Man que mencionaba en la introducción y que me parece la mejor hasta ahora de la fase 4, lo es no por algo tan superficial como que hay un multiverso, sino porque en efecto es una buena muestra de cómo se puede mezclar acción y espectáculo con conflicto relevante y un desarrollo satisfactorio. Digo, es una película que literalmente nos pone en el frente el cuestionamiento de si es posible la reinserción en los criminales y lo explora por medio de diferentes aristas, desde villanos
villanos dispuestos a cambiar de forma genuina hasta psicópatas y personas con trastornos que disfrutan de cometer delitos. Y para este fin, el multiverso se usa de forma más significativa para lo temático, siendo ahí de donde vienen estos personajes con diferentes perspectivas y permitiéndole a Peter aprender a través de sus distintos avatares, habiendo una elección y aprendizaje, algo que no se había conseguido en 3 películas del personaje dentro de este universo cinematográfico, todo realizado con una evolución, muchísimo fanservice, sí, pero que no es gratuito y que es propositivo y que desde su título ofrece una experiencia sincera, ya que Peter, para afrontar el peso y consecuencias de sus acciones, decide borrar su identidad de la conciencia colectiva y ser un don nadie. Literalmente se queda sin camino a casa. Y es que de nuevo, por esto mismo me resulta tan decepcionante que a Marvel pareciera cortársele las alas a cualquier posibilidad de dar un paso más con sus historias como para generar un impacto real, al menos en la mayoría de sus casos, y eso, para reforzar, es gran motivo del por qué el multiverso de la locura me deja tan conflictuado en mi interior, porque se queda a mitad de camino, y que como bien vimos, varios de los ingredientes esenciales para una narrativa contundente están presentes, pero se desaprovechan en pos del espectáculo, y dudo que aquello vaya a cambiar pronto, por lo que, como ya dije, dudo regresar al menos por cuenta propia a lo que tenga que ofrecer a futuro este estudio. Pero bueno, mientras los productores de Marvel sigan repitiendo el patrón de pretender que la homogeneidad de sus productos es algo bueno y no le den la libertad a diversos realizadores para darle identidad a sus películas, así como por ende que estos realizadores se vean en la obligación de contenerse y cumplir con historias que vienen mal enfocadas respecto a qué importa en la narrativa, podremos tener confort en el hecho de que a los costados siguen saliendo joyas muy creativas por parte de realizadores con un ímpetu artístico inmenso, con ánimos de desafiarse y con una identidad singular que hace más probable que permanezcan en el tiempo y marquen a nuevas generaciones de creadores. Ahí, nuestra tarea como audiencia debería ser buscar estas joyas y exponerlas lo más posible. Así que, como punto final, vayan por favor a ver Everything Everywhere All at Once, ya que sin dudarlo es una de esas maravillas que cuando sales de la sala de cine no puedes evitar sentir que acabas de presenciar una eventualidad importante para el séptimo arte. Y qué mejor que hecho a través de un lente perfecto para toda audiencia y que pone el parche en la herida de los problemas precisos de buena parte de la industria cinematográfica en la actualidad. Si el video te gustó, te invito a compartir, seguirme en redes sociales y a suscribirte para estar en sintonía con más contenido tanto de cine como de música. Sin más que decir, te deseo un excelente día, tarde, noche o lo que sea y nos vemos en un próximo video.